Estamos grabando ya esta reunión de manera de que ustedes tengan la posibilidad de contar y quién tenemos que invitar. Estos que me aparecen aquí para invitarnos son del curso. Yo voy a avisar, profe, en el grupo de curso para que Me y parece. entramos. Gracias, Miguel Ángel. Y ahí yo les estaba comentando que nosotros partimos analizando este cuento con el mandato del libro del profesor Ramón Mesa Barro. Este es el Fuente de las Obligaciones, tomo primero. Y allí nosotros le dimos una definición que está en la misma del 2116. Dijimos que a su vez el mandato era un contrato generalmente consensual y basta entonces simplemente, como decía recién doña Mayra, el consentimiento del mandante y del mandatario y el mandato existe. Pero ocurre que yo le estoy dando un mandato a Mayra para que en mi nombre y representación venda un bien raíz. Ella va a celebrar en consecuencia un contrato de compraventa por escritura pública. Entonces será razonable, aceptable y prudente que yo legalmente le otorgue un mandato por escritura pública para que ella pueda llevarlo a cabo. Entonces decimos, el mandato es generalmente consensual, pero eventualmente puede también ser solemne si el contrato respecto del cual estamos encomendando esa comisión lo requiriera. Dijimos que también por su naturaleza es oneroso, implica cierto un gravamen y a su vez es bilateral. Hay dos personas, dos partes que están integrados en el contrato. ¿Qué más dijimos? Que el mandato podía ser por excepción solemne cuando se trataba justamente de ejecutar actos solemnes, y que el mandato era oneroso por su naturaleza y que podía ser gratuito o remunerado, por consiguiente oneroso. Y el mandato, decíamos nosotros, que es generalmente oneroso. Lo que tiene que hacer el mandante es pagarle finalmente al mandatario una remuneración, aunque no medie una expresa estipulación. Fíjense ustedes que esta remuneración es de tal naturaleza amplia, tal naturaleza abierta, que esta remuneración que se llama honorario, la remuneración del mandatario, ¿cierto? Puede tener la característica de ser convencional en la medida en que las partes así lo convienen, pero también puede ser determinada por la ley. Y en esas circunstancias nosotros vamos a estar en presencia de que es el acuerdo de las partes el que le da esa categoría a la remuneración. Y tenemos también la posibilidad de considerar, no se preocupen quienes vienen llegando recién, porque estoy prácticamente sintetizando la primera parte de lo que vimos la clase anterior cuando ya empezamos a estudiar el mandato. Entonces, estoy haciendo una síntesis leyendo lo que don Ramón Mesa Barros tiene en su texto. Y decíamos que entonces esta remuneración, este honorario del mandatario, lo podían convenir las partes. La remuneración estipulada o usual, pero también se podía determinar por la ley, por la costumbre. Es interesante porque aquí nosotros tenemos la posibilidad de encontrarnos con esta fuente del derecho que es la costumbre y que
la aprendimos al comenzar los cursos de derecho y después vimos que tenía importancia en el derecho anglosajón, en los derechos extranjeros, pero dentro de lo que es la regulación del derecho en Chile no la encontramos normalmente, la costumbre como fuente del derecho. Pero aquí está, a través de la costumbre se puede establecer, ¿es cierto?, la remuneración, el honorario del mandatario. Piensen ustedes en una cosa tan simple como sería, por ejemplo, que nosotros estuviéramos hablando de que hubiera un comercio de máquinas trilladoras, estas máquinas que trillan trigo, tregaron los tigres. Ya, entonces existe este mercado de máquinas trilladoras y no es como vender un auto, vender una máquina trilladora. En consecuencia, requiere más esfuerzo, requiere más preocupación, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno pregunta cuánto cobran los que venden y compran autos aquí en la zona, entonces te dicen, mire, normalmente cobran 3%, 1,5 al vendedor y 1,5 al comprador. Estoy inventando. Esa sería la comisión que cobraría en el caso de un vehículo. Pero si se trata de que estamos hablando de una máquina trilladora, no. Aquí normalmente esas máquinas tienen una comisión, un honorario para el mandatario del orden del 5%. ¿Ya? Y ahí tendríamos, ¿y de dónde surge ese precio? De la costumbre. Aquí en este pueblo, que es un pueblo en el cual existen campos de trigo, las máquinas trilladoras tienen una especie de mercado propio y en esas circunstancias la costumbre sirve para determinar la remuneración. Y decíamos que era bilateral. El mandato remunerado es obviamente bilateral, pero también es bilateral el mandato gratuito, porque se obliga al mandatario a cumplir el encargo y a rendir cuentas de su gestión. Entonces, en esas circunstancias hablamos del mandato y hablamos de cuáles eran los requisitos del mandato. El encargo que constituye el objeto del mandato debe consistir en la ejecución de actos jurídicos. Actos jurídicos. Entonces, el encargo que consiste en la ejecución de un hecho material, poníamos como ejemplo como construir un camino, levantar un muro, no constituye mandato, sino que es un contrato de arrendamiento de servicios o de confección de obra material. Entonces, mencionamos también respecto de la capacidad de las partes, dijimos que la capacidad del mandante se regula por las reglas generales. Jurídicamente, el mandante es quien celebra el acto y el mandatario es solo un instrumento suyo, su representante. Por tanto, el mandante debe tener la capacidad necesaria para ejecutar el acto a que el mandato se refiere. ¿Y qué pasa con el mandatario? El artículo 2128, el 2128 dice que si se constituye mandatario a un menor adulto o a una mujer casada, los actos ejecutados por el mandatario serán válidos respecto de terceros en cuanto obliguen a estos y al mandante. Pero las obligaciones del mandatario para con el mandante y terceros no podrán tener efecto sino según las reglas relativas a los menores y a las mujeres casadas. Dijimos que había diversas clases de mandato, que había mandatos generales y especiales, y que se decía que se llama especial de acuerdo al 2130, el mandato que comprende uno o más negocios especialmente determinados. Y añadía la disposición que se denomina general, el mandato si se da para todos los negocios del mandante, y también si se da para todos con una o más excepciones determinadas. Dijimos también que había mandato definido e indefinido.
El mandato puede estar concebido en términos generales o indefinidos, sin precisar los poderes o facultades conferidos al mandatario. Por ejemplo, que Aulus Agerius confiera poder a Numerius Negidius para que administre sus negocios o tal o cual negocio. Pero también el mandato puede ser concebido en términos más precisos y definirse con alguna exactitud, ¿cierto? Le otorgo mandato para comprar, vender, hipotecar tales o cuales bienes. Facultades del mandatario. El artículo 2132 dice que el mandato no confiere naturalmente al mandatario más que el poder de efectuar los actos de administración. Y entonces, en esas circunstancias, el mandatario queda investido de la facultad de ejecutar actos de administración. De manera que la libre administración es la que va a llevar a cabo en esas circunstancias. ¿Qué más decimos a propósito de esta libre administración? Decimos que, por generales que sean los términos del mandato, y aunque se empleen términos enfáticos que sugieran una gran latitud de poderes, no se confiere al mandatario sino la facultad de ejecutar actos administrativos. Y entonces tenemos allí el artículo 2132, que el mandato confiere naturalmente al mandatario el poder de ejecutar actos de administración y enumera, como son pagar las deudas y cobrar los créditos del mandante, perteneciendo unos y otros al giro administrativo ordinario, perseguir en juicio a los deudores, intentar las acciones posesorias e interrumpir las prescripciones. También contratar las reparaciones de las cosas que administra, comprar los materiales necesarios para el cultivo y beneficio de las tierras. De este modo, entonces, estamos diciendo que los actos de administración comprenden la ejecución de actos de conservación, y estos actos conservativos pueden ser materiales o jurídicos. Y tenemos finalmente actos que requieren de un poder especial. El artículo 2132, en su inciso segundo, establece como regla general que para todos los actos que salgan de los límites que señala, necesita el mandatario de un poder especial o expreso. Entonces dice que un poder especial es necesario para transigir. Todo mandatario necesitará de un poder especial para transigir, con especificación de los bienes, derechos y acciones sobre que debe versar la transacción. Ustedes, a su vez, en derecho procesal, conocieron el artículo 7º del Código de Procedimiento Civil, que dice que no se entienden conferidas al mandatario sin especial mención las facultades de desistirse en primera instancia de la acción deducida, aceptar la demanda contraria, absolver posiciones, renunciar a los recursos y a los términos legales, transigir, comprometer, otorgar a los árbitros facultades de arbitradores, aprobar convenios y percibir, ¿cierto? Esas son las facultades que normalmente nosotros hablamos del artículo 7º en su inciso primero y segundo. Decíamos entonces que la facultad de transigir no comprende la de comprometer y viceversa, que la facultad de vender comprende naturalmente la facultad de recibir el precio y que no establece la ley que se requiera un poder especial para vender. La facultad de vender comprende naturalmente la facultad de recibir el precio. La facultad de vender depende de que las cosas vendidas quepan o sean extrañas al giro ordinario del negocio administrado. Y hasta ahí llegamos en nuestra clase anterior. Y ahora tenemos aquí para conversar, ver y saber respecto de las obligaciones del mandatario.
¿Cuáles son las obligaciones del mandatario? La primera, cumplir el mandato. Es lógico aquello. La segunda, rendir cuenta de su gestión. Esta obligación de cumplir el mandato es obvio. Si yo le pido a alguien o le encargo a alguien llevar a cabo una determinada acto jurídico en mi representación, yo lo que le estoy pidiendo es ejecutar el encargo que se le ha confiado. Entonces, el mandatario debe ceñirse a los términos del mandato. El mandatario, dice el artículo 2131, se ceñirá rigorosamente a los términos del mandato, fuera de los casos en que las leyes autoricen a obrar de otro modo. Para que se entienda que el mandatario se ciñe a las instrucciones del mandante, debe emplear los medios que el mandante ha querido que se empleen para lograr los fines. Fíjense lo que dice el artículo 2134. La recta ejecución del mandato comprende no solo la sustancia del negocio encomendado, sino los medios por los cuales el mandante ha querido que se lleve a cabo. Esa conducta tiene excepciones y por consiguiente nosotros podemos decir que la ley suele autorizar al mandatario para que no se ciña estrictamente a los términos del mandato, porque bien pudiera ser que las instrucciones resulten un poco impracticables o porque si se aplican como las dijeron, pudieran causar un daño al mandante. El mandatario debe abstenerse de cumplir el mandato cuya ejecución sería manifiestamente perniciosa al mandante. De manera tal que allí tenemos una variante. Y la otra sale si el mandatario se encuentra imposibilitado para actuar de acuerdo a las instrucciones del mandante. No está obligado a constituirse en agente oficioso, o sea, a realizar el encargo de una manera equivalente. Le basta tomar las providencias conservativas que las circunstancias exijan. La recta ejecución del mandato comprende los medios de los que el mandante ha querido que se utilicen para llevarlo a cabo. Pero también esos medios pueden resultar inadecuados y en tal caso el mandatario podrá apartarse de sus instrucciones y emplear medios equivalentes si la necesidad obligare a ello. Y por último, el artículo 2148 establece una regla justa. Dice: las facultades concedidas al mandatario se interpretarán con alguna latitud cuando no está en situación de poder consultar al mandante. ¿Qué prohibiciones hay que tenga impuestas el mandatario en la ejecución del mandato? En primer lugar, nosotros vemos que se prohíbe al mandatario comprar para sí lo que el mandante le ha ordenado vender y vender de lo suyo al mandante lo que se le ha ordenado comprar. Esa sería una de las primeras prohibiciones. ¿Por qué? Por una lógica muy simple. El legislador teme que el mandatario sacrifique el interés del mandante por el suyo propio y establece entonces esa prohibición de comprar y vender. La prohibición no es absoluta, porque la lógica nos indica que tanto la compra como la venta son viables con la aprobación del mandante. Yo fui encargado para vender un automóvil en la ciudad de Ovalle. El encargo me lo hizo don Miguel Ángel Quesada. Y entonces él me dijo: véndalo en tales y cuales condiciones. Como mínimo, póngale 5 millones de pesos. Yo me traigo el auto y empiezo a buscar aquí quien lo quiera comprar. Y ocurre que no aparece ningún interesado. Pero el hecho de andarlo ofreciendo me permite a mí darme cuenta que el auto está en bien buenas condiciones y que el precio que le señaló Miguel Ángel para que yo lo vendiera es bien razonable. Y tan razonable es que me interesa a mí comprarlo para quedarme con él. No puedo,
porque se prohíbe, de acuerdo a la ley, al mandatario comprar para sí lo que el mandante le ha ordenado vender. Estoy de acuerdo, pero resulta que tanto Miguel Ángel como yo tenemos de estas cositas que se llaman celulares. Y además de tener celulares, tenemos esa mensajería escrita que se llama WhatsApp. Y además tenemos hoy en día los correos electrónicos. Vale decir, existe un mecanismo bastante simple a través del cual yo le puedo pedir la autorización a Miguel Ángel para poder llevar a cabo la compra de aquello que se me ordenó vender. Dice, no podrá el mandatario por sí ni por interpuesta persona comprar las cosas que el mandante le haya ordenado vender, ni vender de lo suyo al mandante lo que éste le ha ordenado comprar, si no fuere con aprobación expresa del mandante. ¿Qué más tenemos por aquí? Dice que puede el mandatario prestar dinero al mandante que le ha encargado tomar dinero prestado al interés fijado o en su defecto al interés corriente. Vale decir, puedo prestarle, yo mandatario, le puedo prestar plata a mi mandante, pero está vedado a la inversa, tomar para sí el dinero cuya colocación el mandante le ha confiado, a menos que medie la autorización de éste. Este tipo de autorizaciones que, insisto, hoy día tienen la virtud de poder entregarse con mucha facilidad. Tampoco puede el mandatario, sin la expresa autorización del mandante, colocar a interés dinero del mandante. Con tal que no se aparte de los términos del mandato, puede el mandatario aprovecharse de las circunstancias para realizar el encargo con mayor beneficio y menor gravamen para el mandante. ¿Cuál es la responsabilidad del mandatario por la insolvencia de los deudores? No es responsable el mandatario por regla general. No responde de la insolvencia de los deudores. Es natural que así sea, porque piensen ustedes que el mandatario es un simple intermediario. Pues bien, digamos también que el mandatario debe restituir al mandante cuanto hubiera recibido de él en el desempeño del mandato. El 2157 dice esto, dice que el mandatario es responsable de lo que ha recibido de terceros en razón del mandato. Y la restitución comprende aún lo que el mandatario recibió y que no se debía al mandante. Toca al mandante decidir la suerte de lo que recibió el mandatario y que no se le debía. ¿Qué más decimos? A propósito de esto, decimos que hablamos ahora de las obligaciones del mandante. Las obligaciones del mandante emanan del contrato mismo o de las circunstancias posteriores derivadas de su ejecución. Y estas últimas pueden llegar o no a existir. Estas obligaciones son cumplir las obligaciones contraídas por el mandatario, es una obligación del mandante. En principio, en segundo lugar, tenemos que tiene que proveer el mandante al mandatario de lo necesario para cumplir el mandato. Tiene a su vez que indemnizarle de los gastos y perjuicios en que haya incurrido por causa del mandato y también tiene que pagar la remuneración convenida o usual. Entonces, tenemos que esas son las obligaciones del mandante. Las repetimos, cumplir las obligaciones contraídas por el mandatario. Es de toda lógica. Proveer al mandatario de lo necesario para cumplir el mandato. Indemnizarle de los gastos y perjuicios en que haya incurrido por causa del mandante y pagar la remuneración convenida o usual. En esas circunstancias, nosotros estamos diciendo que tales son las obligaciones genéricas que tiene el mandante. Y nos vamos a que el mandante existe respecto de estas circunstancias en la obligación
de indemnizar al mandatario y en la de remunerar al mandatario, ¿cierto? Existen estas obligaciones que decíamos que podían surgir de la convención que mandante y mandatario establecieran respecto de los honorarios, que podían surgir de la ley, pero que podían también surgir de la costumbre, o que podían surgir incluso de aquello que el juez determinara. Para garantizar al mandatario sus créditos por el concepto de gastos, anticipos, pérdidas y honorarios, la ley le otorga al mandatario el derecho legal de retención. Dice el artículo 2162, ¿podrá el mandatario retener los efectos que se le hayan entregado por cuenta del mandante para la seguridad de las prestaciones a que éste fuere obligado por su parte? Y llegamos al final del mandato en que lo que tenemos que analizar, verificar y ver es la extinción del mandato. Causales de extinción del mandato las señala el artículo 2163. Primero que todo, por el desempeño del negocio para el que fue constituido. Y aquí yo suelo usar un ejemplo que es bastante ridículo, si ustedes quieren, pero que sirve como ejemplo. Cuando una persona se quiere casar y no puede hacerlo personalmente porque se encuentra fuera del país, supongamos, y no puede volver con esto de la pandemia y de las cuarentenas, entonces puede otorgarle a un mandatario un mandato especial por escritura pública, un mandato solemne, que autorice a ese mandatario para que en su nombre y representación se case con la señorita Diamantina de las Mercedes Pérez Tudela González. Entonces, yo llevo a cabo ese mandato, que puedo, si estoy en el extranjero, otorgarlo ante el cónsul de Chile en la ciudad en que estoy y enviarlo, ¿cierto?, por correo hacia nuestro país. Y el mandatario entonces concurrirá con ese mandato a la oficina del registro civil a casarse y se casa. Ejemplo de casamiento de matrimonio por mandatario, el del señor excelentísimo presidente, no es excelentísimo, es su excelencia nomás, el presidente de la República, don Sebastián Piñera Echenique, se casó a través de mandato con la señora Morel, porque él estaba en Estados Unidos y ella estaba aquí en una época en que los viajes no eran tan baratos como hoy día y ni tenían las facilidades para llevarse a cabo como hoy. Entonces, en esas circunstancias se casa el mandatario por el mandante con la cónyuge que es en definitiva su mujer. Pasan los años, ese matrimonio se disuelve por divorcio. Pasan más años y esa misma pareja decide casarse de nuevo. Y de nuevo está el marido, el futuro marido, porque ya no lo son, en el extranjero, y dice, pero si yo le otorgué a Miguel Ángel poder para que se casara en mi nombre con mi mujer cuando nos casamos la primera vez. Le voy a decir, Miguel Ángel, te mando de nuevo ese mismo mandato para que tú te cases de nuevo con mi mujer. Y Miguel Ángel le dice, no se puede. ¿Cómo que no se puede? Si tú tienes el mandato, está por escritura pública. Más encima te mandé una copia en que se certifica por el notario que no tiene al margen ese mandato ninguna nota de cancelación. Vale decir, el mandato está vigente. Tú te puedes casar con él. No puedo, dice Miguel Ángel. Pero ¿cómo me vas a discutir si yo te estoy diciendo lo que dice el instrumento público? Sí, estoy de acuerdo. Y podrás ser muy abogado tú, pero el que se va a ir a casar voy a ser yo, dice Miguel Ángel, en tu nombre. Y yo no voy a ir con un mandato que está expirado, que está extinguido, que está terminado. ¿Cómo? Claro, pues
El número 1 del artículo 2163 dice que el mandato termina por el desempeño del negocio para que fue constituido. Y yo, hace 25 años atrás, fui con ese mandato ante el oficial del Registro Civil de Santiago y me casé con la que fue tu cónyuge durante 20 años. Por consiguiente, esa escritura pública no es un mandato válido porque extinguióse por el desempeño del mandato. El hecho de que formalmente no se haya tomado nota al margen de esa escritura pública, de que ese mandato se cumplió y se extinguió, es un tema formal, pero que no dice en relación con su validez. También el mandato expira por la expiración del término o por el evento de la condición prefijado para la terminación del mandato. Le otorgo mandato a don Matías Alejandro para que en mi nombre y representación venda automóviles en la ciudad de Vallenar por el término de 1 año a contar de esta fecha. 6 de noviembre del 2020, el presente mandato expirará en consecuencia el día 6 de noviembre de 2021. Déjenme ver qué es lo que dice este teléfono y contesto. ¿Sí? No. Nadie. Entonces, en esas circunstancias, nosotros estamos en la situación de establecer la extinción por el cumplimiento del plazo, por la expiración del término o por el evento de la condición. Tenemos a continuación que el mandato también se extingue por la revocación del mandante. El mandante que ha entregado un mandato para que se lleve a cabo por una determinada persona, ¿cierto? Tiene la posibilidad de revocarlo. Puede revocarlo en cualquier tiempo y en esas circunstancias entonces nosotros consideramos que se extingue el mandato por la revocación del mandante. Pero así como el mandante puede revocarlo, ocurre que también el mandato se extingue por la renuncia del mandatario. El mandatario ya está cansado de cumplir las obligaciones que le impone el mandato y dice renuncio. Y pone aquí el acto de renuncia en conocimiento de su mandante. También se extingue el mandato por la muerte del mandante o del mandatario. Por cualquiera de los dos se extingue el mandato. Por la quiebra o insolvencia de uno u otro. Por la interdicción del uno o del otro. Por el matrimonio de la mujer mandataria, ya no. Esa disposición fue derogada. Por la cesación de las funciones del mandante si el mandato ha sido dado en ejercicio de ellas. De manera que esas son las reglas básicas de la extinción del mandato. Y dicho aquello, se nos acaba el mandato y se nos acaba también el tiempo de duración de este segundo Zoom. Y corresponde entonces que vayamos a la tercera pata y última de esta tarde de hoy. Así que nos despedimos de este Zoom y volvemos en unos 5 minutitos para conectarnos nuevamente. ¿Quién era? ¿Usted era Miguel Ángel el que llamaba a sus compañeros o era Matías el que llamaba a sus compañeros cuando ya estamos conectados? Ya, entonces usted, Miguel Ángel, lo hace de nuevo. Nos fuimos. Chao, nos vemos en un rato. Chao, profe. Chao, profesor.